Diario de Joan Gallardo, 4 de marzo de 2024. Querido diario, hace unos meses un cliente me preguntó por la disciplina. Me comentó que le costaba mucho cumplir con su plan de trabajo y con las órdenes que su jefe le planteaba. Me dijo que incluso le costaba horrores llegar puntual al trabajo y eso que comienza a las 9 de la mañana. A las 9, que para mí las 9 de la mañana es casi mediodía, pero bueno. En lugar de buscar trucos para conseguir ese plus de disciplina, estuvimos analizando su situación tanto laboral como personal, porque si no entiendes por qué no eres disciplinado, es imposible que puedas llegar a serlo. Así que, para allá que fuimos. Descubrimos sin mucha dificultad, además, que detestaba a su jefe y que se lo hacía pagar con esa especie de rebeldía que se traducía en impuntualidad y en indisciplina. También descubrimos que para él ir a trabajar a ese puesto era una especie de sacrificio brutal, que hacía además en beneficio de la pareja y que ésta no se lo agradecía nunca y de alguna manera también se rebelaba contra ella de esta manera. Me lo explicó de la siguiente manera. Me dijo algo como: Joan, es que sufro un montón en el trabajo y nunca recibo una palmadita en la espalda de mi novia. Si al menos fuese consciente de lo que me cuesta levantarme por la mañana. Y finalmente lo peor de todo. Había empezado a detestarse a sí mismo por seguir ahí de esa manera. Su frase final, al final de su explicación, fue: es que no tengo ni huevos para mandar mi trabajo a la mierda y empezar de cero en otro lugar. Ahora dime tú, ¿cómo hostias una persona puede encontrar la disciplina en este contexto, en esta circunstancia, ¿no? No puedes calentar un vaso de leche en la nevera. Es imposible. Y para mí, viendo este marco, me parecía que era imposible conseguir esa disciplina sin tocar todo lo demás antes. ¿Y cómo arreglamos esto? Pues, mira, no fue nada sencillo, pero esto fue lo que hicimos. Lo primero fue admitir que si estaba ahí, en esa situación, era porque quería, porque así lo había elegido libremente, y por lo tanto era el autor y dueño de su situación. Yo le dije: mira, nada te impide irte a vivir con tus padres, buscarte otro trabajo o irte a vivir debajo de un puente. No te gustarán las otras opciones, pero ahí están, ahí las tienes. Así que tengo que asumir que estás ahí porque quieres de alguna forma, aunque sea porque no te gustan o no prefieres las otras opciones. Pero esto te sigue devolviendo la pelota a tu tejado. Estás ahí libremente. Hice esto porque de esta manera le quité y de una hostia el traje de víctima que se ponía cada mañana. Lo segundo fue hablar con su jefe para solventar la situación o para ver si tenía algún tipo de arreglo. Así, a pecho descubierto. Poner sobre la mesa todo lo que estaba mal ahí. Su jefe alucinó bastante porque no era consciente en absoluto de la situación. Yo ya le había explicado a mi cliente que la gente normalmente está muy ocupada en sus cosas y no en las de los demás. Pero aún así, le sorprendió a mi cliente ver esa sorpresa de parte de su jefe. Pues resulta que este era buen tipo y puso muchísimo de su parte y consiguió un traslado de mi cliente a otro departamento dentro de la misma empresa. Eso sí, con un poco menos de sueldo, pero eso sí también con unas funciones más apetecibles para mi cliente. Y lo tercero fue hablar con su pareja para transmitirle sus necesidades no cubiertas. Ella se enfadó bastante al principio, pero por no habérselo dicho antes. Le dijo a mi cliente: yo valoro muchísimo lo que haces, pero pensaba que tenías claro que lo sentía así. Pensé que no hacía falta decirlo explícitamente y que preferías no sacar tan siquiera el tema del trabajo en casa. Pues resulta que ya que estaban ahí, ya que estaban en eso, y al ver lo positivo que había sido sacar ese tipo de cosas a la luz, revisaron su relación al completo y tras una semana de charlas hasta las tantas, pues habían reconectado como ya ni recordaban que podían reconectar. Y tras todo este berenjenal, la disciplina dejó de ser un problema. Y es que normalmente el problema no es la disciplina, sino lo que la impide. Y ya está. Nos vemos mañana, seguro. Paz. Diario de Joan Gallardo, 5 de marzo de 2024. Querido diario,
Estoy leyendo ahora mismo el libro del desasosiego de Fernando Pessoa. Y madre mía, qué maravilla de obra. Me gusta cómo está escrito, me gusta el concepto del libro, me gusta su sinceridad, me gusta su valentía, me gusta la crudeza y me gusta incluso la belleza de su tristeza. El libro se publicó en 1982, casi medio siglo después de la muerte del propio Pessoa. Me ha impactado, por ejemplo, el fragmento 47 del libro que dice así: en general, somos gente que no aprende ningún arte u oficio, ni siquiera el de disfrutar de la vida. Parece escrito para nuestra era, ¿no? Pensándolo bien, yo no tengo ni un solo amigo que haya dedicado una vida entera al mismo oficio. Luego pienso, por ejemplo, en mis mayores, y todos, al menos todos los que yo conozco, sí lo hicieron. Mi padre ha sido tapicero toda su vida. Mi tío ha sido carpintero toda su vida y mi madre siempre ha sido costurera. El padre de uno de mis mejores amigos siempre manejó una excavadora. Incluso el vecino de la casa donde me crié trabajó siempre en la misma gestoría. Es que incluso lo recuerdo con el mismo tipo de ropa y siempre con el mismo peinado. Hoy, las únicas personas de mi generación que veo dedicar una vida siempre a lo mismo son aquellas que se sacaron una plaza de funcionario en su momento siendo jóvenes. Los demás hemos dado vueltas y vueltas. Yo las he dado y las seguiré dando, creo. Y muy cerca está, de hecho, una de estas vueltas. Creo que nos gusta más remover el árbol que agacharnos a recoger los frutos. Es así. Y es que nos puede el miedo a perdernos algo. Mi generación se ha vuelto loca buscando la vocación. Yo también la busqué, por supuesto que sí. Y veo que antes se idealizaban personas, se idealizaban relaciones y ahora se idealiza más aún el trabajo. Y me parece muy poco romántico, joder. La vocación, ¿eh? Tendríamos que ser más honestos con este término. Lo que a mí me parece es que por vocación nos solemos referir a un trabajo que no cueste nada hacer, que esté muy bien pagado y que te provoque tal grado de felicidad que no sea necesario después atender ni fijarte en tu vida personal. Y yo sinceramente creo que no hay trabajos así, que no existen. Y yo sí creo que la única forma de que pueda llegar a gustarte un trabajo, de verdad, es a través de hacerlo bien, de hacerlo especialmente bien, de hacerlo casi diría bastante mejor que los demás. Incluso diría que siendo una de las pocas personas que lo sabe hacer. Y para eso, para conseguir eso, hay que comprometerse con un trabajo. Y en eso, en lo del compromiso, somos bastante malos. Nos pica mucho el culo, y a mí el primero. Yo a veces termino una sesión genial con un cliente donde hemos tocado cosas importantes y hemos llegado a conclusiones muy reveladoras y mi cliente está súper bien, mucho mejor que antes y tal. Pero termino la sesión y muchas veces me pongo a pensar en el rebaño de ovejas que no tengo pero que creo que un día tendré. Y me veo paseándolas al alba entre la niebla otoñal de Mallorca, si es que estoy aquí en su momento, mientras el perro pastor que no tengo pero un día tendré y que llamaré Tony, vigila de que no se me escape ninguna oveja por ahí. Siento hasta el rocío de la hierba en los pantalones. Muchas veces cierro los ojos imaginándolo. Luego, por fuerza, vuelvo a mi día a día, que es precioso también, y me veo empujado dulcemente a comprometerme con él para no perder el compromiso que tengo con esa otra vida, con las ovejas, con el paseo matinal y con mi perro Tony. Nos vemos mañana, seguro. Paz.
Diario de Joan Gallardo, 6 de marzo de 2024. Querido diario, en el fragmento 44 del libro del desasosiego de Pessoa, dice lo siguiente: si yo mismo me equivoco al oírme y tengo que preguntarme tantas veces a mí mismo qué es lo que quise decir, ¿cómo podrían entenderme los demás? Llevo ya muchos años ayudando a las personas a tener una vida mejor. Eso significa, obviamente, que vienen a mí porque tienen una vida peor de lo que es bueno soportar. Y la cuestión es que esto es así siempre por un paquete de problemas similar entre todas las personas. A veces es dinero, otras es trabajo, algunas otras veces es amor, o es el entorno, o son las creencias, la autoestima, la autoconfianza, etc. Casi nunca salgo de ese ecosistema, pero ni yo ni nadie. Y uno de esos problemas comunes a prácticamente todos es la comunicación. Sí, no resulta nada original, ya lo sé, porque se ha dicho 1000 veces, o 1000 millones de veces, pero es que es así. Somos malos, realmente malos comunicándonos porque somos malos hablando y también bastante malos escuchando. En su día, hace ya mucho tiempo, yo leía una y otra vez en libros cómo se tenía a la comunicación como el principal mal de todos los problemas que el individuo tiene con otros individuos. Para mí eso era como escuchar hablar de la panacea, ¿no? Yo pensaba, hostia, ya estamos otra vez con el maldito temita de la comunicación, qué pesados son, ahora será el problema de todo. Pues bien, al día de hoy, después de todos estos años de carrera profesional, puedo decir que era cierto, que la mayoría, la gran mayoría de los problemas interpersonales se deben a una pobrísima comunicación. Y no me refiero únicamente a que nos comunicamos poco, sino a que nos comunicamos muy mal. Y eso provoca, dicho sea de paso, que nos comuniquemos cada vez menos. Una mala comunicación lleva a una comunicación escasa y nunca, o casi nunca, al revés. ¿Qué es comunicarse bien? Yo podría entrar aquí en definiciones extensas, pero creo que la mejor definición que tengo es la siguiente. Comunicarse bien es saber hacer llegar al otro el mayor porcentaje posible del mensaje que queremos transmitirle. Y desde la otra parte, escuchar con la suficiente atención como para ayudar a que esto sea posible. Recuerdo una vez, esta es buena esta historia, en el instituto, una conversación totalmente surrealista. Yo tenía una profesora que hablaba de una forma muy adornada, alargando las vocales, exagerando las P's y las M's y poniendo unas caras absurdamente burguesas, ¿no? Y por otro lado había en clase un chico que parecía no haber salido nunca del campo. Recuerdo que nos decía literalmente que lo que más le gustaba hacer en el mundo era ir a por liebres, significase esto lo que significase. Pues bien, un día la profesora le preguntó, al inicio del curso, a su estilo, cómo se llamaba él. El chaval pareció no entenderla, no entendía un carajo y se limitó a sonreírle y a decir, sí, 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 sí. La profesora se quedó bastante anonadada y se lo volvió a preguntar, pero esta vez de forma muy lenta para darse a entender, pero consiguiendo el efecto contrario, porque le dijo algo como, ¿cómo te llamas? Y el chaval ya empezó a ponerse nervioso porque se dio cuenta de que algo no funcionaba ahí. Y a esa pregunta contestó, ah, sí, 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 de Albacete. Mira, yo me moría de la risa y conmigo toda la clase. La profesora se quedó con la boca abierta y a cuadros. Esa escena no se me olvidará nunca. Pues es un poquito, de una forma exagerada, el reflejo de lo que pasa cuando la comunicación no está bien entre dos personas, ¿no? Que lo que se dice no llega o se malinterpreta y de que la otra persona pues quizá no presta la suficiente atención o no participa activamente con su escucha de la comunicación, ¿no? Y esto nos obliga a hablar entre líneas y también a escuchar y leer entre líneas. Y eso acaba provocando un desgaste y un cansancio que suele dar como resultado final la separación o el alejamiento de las dos personas y la extinción de cualquier tipo de comunicación. Así que vale mucho la pena aprender a comunicarse, aprender a expresarse y aprender a escuchar. Porque si se consigue, se evita un porcentaje aberrante de problemas en la vida. Dicho quede aquí. Nos vemos mañana, seguro. Paz. Diario de Joan Gallardo, 7 de marzo de 2024.
Querido diario, el otro día en la sesión nocturna de mi mentoría grupal estuvimos hablando sobre la caridad y la solidaridad, como intentando descubrir qué podíamos hacer por y para el prójimo, ¿no? Y estuvimos hablando de obras benéficas, voluntariados y cosas de este estilo. Actos que obviamente son positivos a todas luces, ¿no? Yo no les veo el problema, ni muchísimo menos. Les hablé también de lo que yo hago y de cómo me siento a través de lo que yo hago todos los días de mi vida, que es que aparte de mi trabajo, pues intento echar una mano a diario de forma completamente altruista a las personas a través de mis escritos y podcasts públicos y gratuitos como este, por cierto. Y todo esto está muy bien, desde luego que sí, pero no es, creo de verdad, pese a todo, lo más importante ni quizá tan siquiera lo más urgente. Y es que lo más importante y urgente es lo que hacemos con nuestro entorno directo, con la gente que nos rodea, con nuestra pareja, con nuestros hijos si los tenemos, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestra familia, con los compañeros de trabajo y con cualquiera con quien nos crucemos en algún momento de nuestro día, todos los días. Porque realmente hay que aceptar la idea de que es una cuestión bastante sencilla, ¿no? Si todo el mundo atendiese esto, el mundo sería un vergel, es como lo que decía Krishnamurti, ¿no? Que el mundo verá resuelto su problema cuando todo individuo resuelva el suyo. Pero tenemos la puñetera costumbre de ir siempre a lo macro antes de atender lo micro, lo grande antes de lo pequeño, sin pensar en que lo grande no es más que la unión de muchas unidades de lo pequeño. Aquí es un poquito pues lo que pienso siempre cuando veo según qué cosas, ¿no? Es que no nos podemos tratar un poco mejor, no podemos ser un poco más amables, un poco más agradables, no podemos ayudarnos un poco más, no podemos dejar de dar por saco al prójimo. Yo siempre que leo los evangelios, esa es la sensación final que me queda, ¿no? La de sé bueno con el prójimo. Mira, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando dice lo de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aunque, claro, viendo lo que carecemos también de autoestima, pues no sé yo. Yo conozco a más de uno que si amase al prójimo como se ama a sí mismo, terminaría haciéndole un flaquísimo favor. Acabaría siendo peor aún. Así entonces también hay que incluir en esta ecuación aquello de aprender a amarse a uno mismo. Y también amar al prójimo, por supuesto. Pero dicho sea de paso, ser capaz de amar al prójimo, incluso al que no está entre tus favoritos, puede hacer más sencillo el hecho de amarse también a uno mismo. Porque la bondad y la autoestima sí están relacionadas. O nos creemos de verdad ese maldito rollo de que el malvado tiene una buena autoestima y que se quiere un montón. Venga, hombre. ¿Qué demonios sabrán los malvados del amor, por Dios? Pero la verdad es que demasiadas veces nos puede la mala sangre. Y nos puede a un nivel que incluso después de ejercerla contra nosotros mismos nos sigue sobrando. Y tenemos para repartir. Y tenemos para dar a los demás. Y me acuerdo aquí del versículo de Efesios, ¿no? Cuando dice lo de con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Sí, quizá la palabra clave sea soportándoos, ¿no? Soportándonos muchas veces a nosotros mismos y soportándonos también con los demás. Quizá con esto sea más que suficiente como para poder lavarle la cara al mundo. Querer que todos nos caigamos bien yo creo que es imposible, pero sí que es posible que todos nos soportemos de alguna forma, ¿no? Yo no lo sé, la verdad, pero por si acaso y para cubrir todos los huecos posibles que estén a mi alcance, lo mejor será que siga haciéndolo como hasta ahora, ¿no? Tratando con todo mi corazón a mi entorno y dándolo todo a la hora de escribir y hablar con la mejor intención posible e intentando mandar siempre un mensaje positivo al mundo. Porque no creo que la cosa esté como para dejar de utilizar cualquier arma que tenga a mi disposición, que tenga a mano. Como sea, haciéndolo siempre lo mejor posible y lo que buenamente se pueda, dentro de lo que uno buenamente pueda llegar a hacer. Nada más. Nos vemos el lunes, que a partir de ahora el podcast será de lunes a jueves y creo que merecerá
mucho la pena el cambio. Paz. Diario de Joan Gallardo, 11 de marzo de 2024. Querido diario, el otro día me preguntaron si yo creía que el mundo iba a cambiar mucho en los próximos años. Y yo respondí, caray, ¿acaso no lleva ya muchos años haciéndolo? Porque vamos, yo veo el mundo muy distinto a como lo recuerdo. Yo apenas lo reconozco. Yo nací en 1984, tampoco es que tenga 80 años, ¿eh? Pero madre mía, cómo ha cambiado esto. Mi generación es la generación que tenía, pues eso, entre 14 y 18 años, en durante esa especie de bonanza bastante duradera que llegó después de la crisis del 92-93 y esa recesión breve, pero bastante hiriente, ¿no? Desde mediados de los 90 hasta finales de los 90 y quizá principios, muy a principios de los 2000. Esa época de bonanza fueron apenas unos 5 o 6 años, 7 como muchísimo, pero parecieron toda una era. Yo recuerdo esos tiempos como si fuese ayer y los recuerdo con la sensación de que el mundo ya no podía ir a mucho mejor. En ese momento estaba ahí viviendo con mis 16, 15, 16 años y lo veía todo y pensaba, madre mía, este mundo mola, este mundo es genial. Estábamos como viviendo el pináculo del todo va bien, todo está genial. La gente tenía trabajo y hasta ahorraba. Y no ahorraban poco, ¿eh? Se ahorraba y bastante si trabajabas. Los chavales se independizaban pronto, oye. Tenía muchos amigos que con 21 o 22 años ya se iban de casa para vivir solos, sin compartir piso con nadie, ni tan siquiera con parejas, ¿no? Se independizaban solos, tenían trabajo, se iban a vivir a un piso, tenían su coche, tenían su ocio, podían ir al bar, se podían apuntar al gimnasio, todas estas cosas, ¿no? Luego finalmente conocían a alguien, se casaban, tenían hijos pronto y veías que eso rápidamente se asentaba y después ya ahí era simplemente intentar mantenerlo. Pues eso, ¿no? Y tenían hijos y formaban familias y había un compromiso con muchas cosas, había compromiso con el trabajo, con el oficio, había un compromiso con los amigos, con la familia, con la pareja, con los hijos. Y también había entonces una especie de compromiso con uno mismo, por intentar tener una vida digna y una vida feliz. No nos seducía la fama, ser famoso, ni la reputación, ni cosas así. Queríamos ser felices y que la gente no nos tocase demasiado las pelotas, ¿no? Cosa que tampoco pasaba con frecuencia. Claro, no había redes sociales, ¿eh? Pero estábamos en esas y creo que la gente era bastante más feliz. Es que tampoco me extraña. La gente con un trabajo normal, pues que, como decía, ahorraban y hasta se podían ir de vacaciones una vez al año. Si eras muy previsoras, te podías comprar un apartamento en la playa. Se veía a las parejas durar. Se veía a la gente en el supermercado llenar los carros sin miedo, ¿no? Salías a la calle con esa impresión de que nadie te iba a tocar las pelotas. Veías una serie cuando la daban por la tele y no cuando tú querías. Y lo mismo pasaba con las películas, salvo que fueses a alquilarlas al videoclub. Se tenía paciencia entonces para un anuncio de 10 minutos en mitad de una película que aprovechabas para comentar lo que estabas viendo. Con tu pareja o con tus hijos, no sé. Veías fútbol en abierto. Y también el baloncesto, las motos, la Fórmula 1 y demás. Con un trabajo humilde podías tener una vida digna, bonita e incluso ociosa. Si tenías trabajo tenías la sensación de que estabas cubierto. Si tenías trabajo no eras pobre. Y que de eso sigue en pie hoy en día. Pues nada.
Y no me vale eso de que los tiempos pasados siempre parecen mejores desde la distancia. Pues esos eran mejores y punto. ¿Qué cojones? Ahora tenemos redes sociales, ¿ok? Ok, estamos más conectados, ok. Pero seguro que es así. Porque estar más conectados con más gente, pero de tan lejos, sin apenas conocernos en realidad y pudiendo mostrar la cara que nos da la puta gana, ¿es eso estar conectados? Si eso es estar conectados, pues bueno, pues lo concedo. Tenemos el mundo internet, el mundo red social, el mundo podcast, el mundo IA, el mundo del coche eléctrico y hasta el mundo del coche que aparca solo y en camino el del coche que se conduce solo. Ya hay alguno por ahí en medio. Gafas virtuales y Netflix con miles de horas de entretenimiento por 12 pavos al mes. Sí, sí. Tenemos eso incrustado en un mundo donde, por ejemplo, donde yo vivo, una persona tiene que destinar el 98% de su sueldo a medio a pagar el alquiler de su casa. El 98% del sueldo medio a pagar el alquiler de una casa. No de una mansión, de un piso. En otras partes de España es hasta el 107% del sueldo que se tiene que destinar al alquiler. No hablemos ya de comida, luz, etc. En otras eso baja mucho. Por ejemplo, creo que era en Zamora, estaba en el 42 o 40 y poco por ciento. Es cierto. Pero también es cierto que si antes tú te ibas a contratar una hipoteca y la letra superaba el 33%, en algunos lados el 30% de tus ingresos, te la denegaban automáticamente sin preguntar nada a nadie, porque se consideraba que era demasiado elevada, que era un riesgo, que suponía un riesgo de impago. Y no hablemos ya del combustible, de la comida, de la electricidad, que te compras 4 manzanas y tienes que sacar un billete de 5 pavos, Sí, era muy distinto. Las calles eran distintas también, eran menos ruidosas, más educación, más civismo, más calma. Me parece, joder, que ya hasta llovía más y la comida sabía mejor. Antes, en el pasado, el futuro también parecía que iba a ser mejor de lo que me parece ahora. No me extraña la nostalgia con los 90, como tampoco me extraña la nostalgia que tienen los más jóvenes que yo con los primeros 2000. Pues bien, a mí no me gustan estos años 20, pero al paso que vamos estoy convencido de que un día será la nostalgia de unos cuantos. ¿Qué puedo decir respondiendo a la pregunta que ha dado pie al episodio de hoy? Pues que hay que estar preparados para los tiempos que vienen y para los cambios, pero siempre, no solo ahora. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo se puede preparar a alguien para los cambios? Bueno, la receta es la misma de siempre. Mejorando el carácter, siendo fuerte, siendo alguien resistente y valiente, viviendo, en definitiva, a través de la virtud, teniendo ahorros y siendo previsor. Con esto suele ser más que suficiente. Tampoco es que haya que ser una lumbrera, pero hay que pensar en ello. Porque luego los hay que siempre dicen aquello de, joder, hay que vivir, hombre, no te preocupes tanto por el futuro. Y luego son los que vienen a pedir un mendrugo de pan y se lamentan por no haber sido un poco más previsores y responsables. Tienen razón en lo de que hay que vivir el presente. Por supuestísimo que sí. Claro que hay que vivirlo, pero pensar en el mañana forma parte del buen presente también. Forma parte del buen vivir. Hay que comer pensando en el sabor de la comida en la boca, pero también hay que hacerlo pensando en la digestión que vendrá después. No vaya a ser que nos caiga mal y terminemos empachados y vomitando. Sé previsor. Es un consejo que nunca ha hecho daño a nadie. Nos vemos mañana, seguro. Paz. Diario de Joan Gallardo, 12 de marzo de 2024. Querido diario, hace unos días le enseñé a Cristian la película Matrix. Él no la había visto aún. Yo la habré visto 20 o 30 veces, sin exagerar. La película se estrenó en el año 1999, o sea, hace un cuarto de siglo ya. Recuerdo que la fui a ver a un cine del pueblo que hace mucho tiempo que ya cerró. El tiempo es tiempo, sobre todo en las comparaciones. Cuando ese cine cerró, por ejemplo, yo aún vivía con mis padres. Cuando ese cine cerró,
yo solo me afeitaba el bigotillo. Para cuando fui a ver Matrix, igual aún ni tenía bigotillo. Y entre la ausencia del bigotillo de entonces y las canas actuales de mi barba, parece que caben muchos más de 25 años. Igual lo que caben ahí son varias vidas y por eso parecen más de 25 años, no sé. Bueno, que me desvío. La película ha envejecido, creo yo, la mar de bien, ¿eh? A mí me gustó mucho volver a verla. Es que hacía por lo menos 7 8 años que no la veía. Es una película que navega de forma extraña entre la buena filosofía y la mala New Age, pero en general es una película buenísima. Yo la tengo por una obra maestra. Se le puede incluso colgar el título de película de culto sin que le pese demasiado. En su día incluso llegó a ser una de mis favoritas, más por los diálogos que por las escenas de acción y demás, que a mí personalmente me dan un poco igual. Hubo una escena que me gustó mucho que Christian viese, y más ahora que está en esa transición de niño a niño que tiene la semi-adultez a la vuelta de la esquina. Es la escena donde Neo se encuentra por segunda vez con el agente Smith en el metro. Es la segunda vez, pero es la primera en la que el agente Smith busca matarlo. Y esto lo sabe Neo. Antes de eso, a Neo se le da la directriz de huir, correr como alma que lleva el diablo si alguna vez se encuentra cara a cara con un agente. La escena es maravillosa porque Neo, al ver al agente Smith, se prepara para correr. Le da la espalda e incluso llega a ver al fondo una escalera que alumbra luz del exterior. Es como si llevase además un cartel de salida. Corre, Neo, ven por aquí y tendrás una oportunidad para salvarte, ¿no? Pero sin embargo, Neo no reacciona, no se mueve, no corre, no echa a correr. La escena está entonces tan bien rodada que tú estás ahí viéndolo y de alguna forma incluso puedes llegar a escuchar el dilema mental que tiene Neo entre correr y huir, como le han dicho que haga, o como suelen hacer siempre los demás, y o darse la vuelta y luchar, enfrentarse al poderosísimo agente Smith y a afrontar así el miedo. La escena de verdad es cojonuda, es muy buena, es increíble. Porque ya lejos de Matrix, además, se nos enseña una conversación entre Trinity y Morfeo, que están viendo lo que pasa a través del código de Matrix. Trinity entonces dice en voz baja mientras ve el código algo como corre Neo, corre, en plan, lárgate y no pelees, ¿no? Y al ver que no corre, que no se mueve de ahí, le pregunta a Morfeo, ¿qué está haciendo? A lo que Morfeo responde, está empezando a creer. Luego ves una toma desde el lado de Neo, enfocando al agente Smith al fondo, ahí en el metro, y da la impresión de que va a venir a darte una mano de hostias a ti y no a Neo. O sea, el plano es maravilloso. Y en ese momento incluso pasan 2 o 3 restos de periódicos volando entre ellos como si fuesen esas plantas rodantes que salían en los duelos de los westerns, ¿no? Antes de que se liasen a tiros. Tú estás ahí, en ese silencio, en ese momento en el que no está pasando nada, ¿no? En el que se están mirando Neo y el agente Smith. Y estás ahí esperando que empiece un diálogo de esos que marcan época, ¿no? Con una frase que un día asolará a Pinterest, pero no. Lo que hay es un Neo de repente, de un momento a otro, sacando una pistola y liándose a tiros y piñas con el agente Smith, que responde haciendo exactamente lo mismo. Y eso hace la escena aún mejor, porque las peleas suelen ser así. Se pasa de 0 a 100 muy rápido, en menos de un segundo. Y esto lo sabemos bien a aquellos que hemos tenido muchas peleas en la vida y hemos tocado un poco de calle, ¿no? La escena me encanta porque enseña algo a lo que nos enfrentamos cada 2 por 3 en la vida, que son las oportunidades para hacernos más valientes. Y nos enfrenta además al recuerdo de todas las oportunidades perdidas en las que hemos decidido huir en lugar de darnos la vuelta y luchar. Porque es así. Cada vez que decides detenerte,
plantarte con el pecho fuera ante el miedo y levantar el mentón hasta que quede claro que esta vez no piensas huir, es ahí lo que resulta de eso es un incremento de los niveles de valentía. O sea, cada vez que decides afrontarlo, te haces más valiente de una forma inevitable independientemente del resultado. Así la cosa está clara. Volverse más valiente no es fácil, por supuesto que no, pero no es complicado. Es más, es una cuestión binaria. Solo hay dos caminos: huir y esconderse o enfrentar. No hay más. Luego de esto, al día siguiente, navegando un poco por internet y por las redes sociales, topé con un vídeo en Twitter de un león persiguiendo a dos ñúes. Los ñúes corrían sin mirar atrás, sabiendo lo que tenían detrás. No hacía falta girarse, lo sabían bien, porque estaba ahí el león dándoles zarpazos siempre que podía a las piernas para intentar derribar uno de ellos al menos, e incluso algún que otro muerdo. La escena era como una más de esas escenas de los documentales donde sabes que la cosa termina con la presa huyendo definitivamente con un poco de suerte, o con el león llenándose la panza de carne frescamente calentita, ¿no? Pero esta vez no iba a ser así. De repente, sin más ni menos, uno de los dos ñúes, como si dos de sus neuronas se hubiesen encontrado por primera vez de una forma distinta y hubiesen creado una sinapsis nueva, se para en seco, se gira y avanza hacia el león andando, a paso firme pero lento y seguro, con la cabeza apuntando a la cabeza del león. Alucinante. En ese preciso instante, el león se detiene, se agazapa con miedo y retrocede. Y el ñu sigue su avance hacia él, como diciéndole: no, estoy harto, no voy a correr más. Si tengo que morir, moriré como un ñu valiente y no como uno cobarde. Es alucinante porque el ñu tiene esa reacción sin aparente necesidad. No estaba ahí embolicado con el león luchando, de forma que no le quedaba otro remedio que ya intentar defenderse. Podía correr, pero no lo hace. Se detiene y enfrenta al león, sin necesidad. ¡Wow! Es otro ejemplo más de cómo uno se hace valiente. Y uno se hace valiente diciendo basta a la cobardía, rebelándose contra esta, poniendo pie en pared. No es fácil ser valiente, pero desde luego serlo hace la vida mucho menos difícil. Nada más. Nos vemos mañana, seguro. Paz. Diario de Joan Gallardo, 13 de marzo de 2024. Querido diario, estaba ayer con el libro del desasosiego de Pessoa cuando leí en el fragmento 163 lo siguiente: ojalá pudiera ser un niño y echar barquitos de papel en una alberca. Al momento me acordé de cuando era yo, niño, y de los barquitos de papel que yo echaba a la calle cuando llovía un poquito. La calle donde viví de niño tenía un poco de pendiente y cuando llovía se acumulaba la suficiente agua en los costados como para formar un riachuelo que corría calle abajo. Entonces, cuando eso sucedía, que no era muy a menudo porque en Mallorca llueve muy poco, yo hacía un barquito de papel y lo echaba desde el balcón que daba a la calle. Y ahí, si caía de pie, ese barquito comenzaba su travesía. Yo, antes de echarlos, incluso los bautizaba. Cogía un boli y les ponía un nombre en el costado, porque daba mala suerte no ponerle nombre a un barco, o algo así había oído alguna vez. Me gustaba muchísimo ver cuál era el nombre que llegaba más lejos, intuir qué barquito había visto más mundo. Era una maravilla vivir eso y casi puedo oler el petricor y sentir lo increíble que es que eso fuese lo mejor que uno pudo considerar hacer en un momento determinado alguna vez en la vida, ¿no? Un día creo que lo repetiré, aunque solo sea para convencerme de que no hay nada como lo que se siente de niño.
nada tan humilde ni nada tan intenso al mismo tiempo. Una vez estaba yo en pleno echar barquitos a la mar de la calle junto a mi hermano pequeño, cuando una vecina que tenía muy malas pulgas, y quién no tiene alguna vecina con muy malas pulgas, nos vio. Ella ya hacía mucho tiempo que no echaba barquitos a la mar, ahora solo echaba broncas. Y nosotros fuimos ese día el objetivo de su echar. Nos vino a decir que no echásemos basura a la calle. Basura. Que a ver si estábamos locos o qué. Yo me quedé de piedra. ¿Cómo que basura? ¿Qué podía tener de malo hacer aquello? No me entraba en la cabeza que pudiésemos estar haciendo algo mal, algo malo. Me hizo bajar bajo amenaza de chivarse a mis padres incluso. Yo bajé a su encuentro y me obligó a recoger todos los barquitos que habíamos echado uno a uno. Yo lo hice, calle abajo, fijándome bien, fui recogiéndolos todos y los encontré, di con todos, y ahí estaban con sus nombres, ¿no? Y cada uno parecía haber vivido una aventura particular. Uno había encallado en un coche, otro se había medio deshecho por la mitad, cual Titanic al dar con un contenedor de basura, otro había encontrado un charco en el que quedarse un rato, otro había girado hacia la izquierda, hacia otra calle, lo cual me pareció alucinante. Por un momento pensé, wow, alguien lo ha cogido y le ha dado otro destino. Me pareció alucinante, ¿no? La señora me vigilaba a lo lejos y yo estaba ahí, realmente disfrutando de encontrar esos queridos barquitos. Porque cada vez que encontraba uno, me parecía algo de lo más mágico, algo precioso. Finalmente, al cabo de un rato, volví a casa con todos ellos en brazos, pero no recuerdo, por desgracia, lo que hice después. Lo que sí recuerdo es que no volví a echar más barquitos a la mar. Hoy no sé, sinceramente, si me gustaría volver a echar un barquito de papel a la calle, pero sí sé que me encantaría encontrarme con un barquito de papel que haya echado algún niño en alguna parte. Y si me encuentro a uno encallado, lo desencallaré y haré que llegue más lejos. Porque hay cosas sagradas en la vida, y los barquitos de papel los son. No se juega con los barquitos de papel. Veo tantas cosas a veces absurdas en la vida, tantos lugares de incoherencia. Veo a tantos adultos, por ejemplo, intentar reconciliarse con su niño interior. Y creo que no son cuestiones complicadas. Por ejemplo, en este caso, lo único que tiene que hacer un adulto para reconciliarse con su niño interior es intentar reconciliarse con todos los niños del mundo, es decir, con la niñez en general, con la inocencia, con la ilusión, con la sencillez e incluso con la simpleza. Desdibujar las complicaciones y volver a ser capaz de ser humildemente intenso o de ser intensamente humilde. Y finalmente solo preguntarse, ¿le caería yo bien a mi yo de cuando era niño? Y después, por supuesto que sí, atreverse a responder esa pregunta, que desde luego no es una pregunta sencilla de responder, ya no es una pregunta sencilla de hacerse, y mucho menos entonces de responderla. Yo me he preguntado eso 1.000.000 de veces, ¿no? Sí. ¿Qué pasaría si me encontrase con mi yo de cuando era niño? ¿Qué pasaría si me encontrase con ese Juanito, ¿no? Y creo que le gustaría. Y también, esto lo he pensado menos veces, pero cuando lo he pensado ha sido un sentimiento muy fuerte, ¿no? Creo que me rompería el corazón no llegar a caerle bien. Me rompería el corazón que pudiese verme y valorarme como alguien al quien no acercarse.
Estoy seguro de que no pasaría, pero solo la vaga idea, la mínima posibilidad de que eso pudiese darse, me hace reconducirme y me hace ser alguien digno de agradar a ese Juanito, a ese chiquillo. Bueno, humilde, a veces asustadizo incluso, ¿no? Pero con muchas ganas de vivir y con muchas ganas de ser feliz. Creo que se piensa poco en estas cosas, se piensa poco en lo que queríamos ser de mayores cuando éramos niños. Y creo que no tenemos ninguna salida real a niveles prácticos y a niveles actitudinales que llegar a ser algo por lo cual pensemos que nuestro niño interior, que no es más que ese niño que existió una vez, pudiese sentirse orgulloso de. Si no nos ganamos eso, creo que estamos condenados al autoconflicto y al conflicto con muchas cosas. Nos vemos mañana, seguro. Paz. Diario de Joan Gallardo, 14 de marzo de 2024. Querido diario, estaba ayer releyendo el famoso libro de Scott Adams, Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar. Bueno, es famoso, en España no es demasiado famoso, esa es la verdad, yo no he conocido a mucha gente que lo conozca, pero en Estados Unidos sí que es un libro muy conocido y muy apreciado por la gran mayoría de personas que lo han leído y es muy famoso sobre todo en círculos de emprendedores y en el mundillo literario del desarrollo personal. El título, Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar, un título larguísimo para ser un título, pues refleja muy bien la personalidad del autor, ¿no? De Scott Adams. Es un título muy suyo, sin ninguna duda. Yo lo leí por primera vez hace mucho tiempo y desde entonces lo he ido consultando y lo habré releído una o dos veces como mínimo y que yo recuerde. Es un libro que vale mucho la pena. No representa mi tipo de lectura favorita, pero esta obra me parece una auténtica joya. ¿Qué quieres que te diga yo? No solo de Aristóteles vive el hombre. Pues bien, allá por la página 131, Adams escribió lo siguiente. Cuando hablo a los jóvenes sobre el tema del éxito, cosa que hago a menudo, les digo que tiene su fórmula. Uno puede manipular sus probabilidades de éxito mediante el modo en que opte por rellenar las variables de la fórmula. Esta fórmula dice, en pocas palabras, que toda habilidad nueva que adquiera duplica sus posibilidades de tener éxito. Fíjese que no he dicho nada del grado de dominio que debe alcanzar en cada habilidad. No he mencionado nada sobre la excelencia ni he dicho que deba tener talla mundial. La idea es que puede aumentar su valor de mercado siendo meramente bueno, no extraordinario, en más de una habilidad. Por ejemplo, en California, tener una habilidad ocupacional habitual más la capacidad de hablar español con fluidez le pone a la cabeza de la lista para muchos tipos de trabajo. Si además se le da bien hablar en público, aunque no sea usted lo más, y sabe hacer presentaciones en PowerPoint, tiene buenas probabilidades de dirigir incluso su propia empresa. Expresemos la fórmula del éxito en su forma más sencilla. 2 puntos. Bueno más bueno igual excelente. Mi opinión, pues que tiene toda la razón. Sobre todo en eso de toda habilidad nueva que adquiera duplica sus posibilidades de tener éxito. Sobre todo en esto. Obviamente no hay fórmulas que aseguren el éxito, pero eso no significa que no aumenten las probabilidades de que éste aparezca. Si quieres tener, yo qué sé, el pectoral de Schwarzenegger, lo suyo es que hagas press de banca, que hagas flexiones y cosas así. No se te asegura que al final poseas un pectoral como el suyo, pero seguro que te acercarás más de lo que estabas antes. Así pues, el éxito es un poco parecido a esto. ¿Qué demonios? El éxito es igual que esto. Uno, a través de lo que hace, a través de lo que aprende,
se puede predisponer a que sea más probable que termine encontrándose con ese éxito. O puede predisponer las cosas como para que sea el propio éxito quien termine encontrándole a él. Yo, la verdad es que en mi vida he tenido más éxito del que podría haber llegado a imaginar tiempo atrás. Esa es la verdad. Pero a la vez tampoco me termina de sorprender el éxito que he tenido, el éxito que he terminado teniendo. Parece un poco paradójico, pero es así, lo siento así. Como bien escribió Scott Adams en el libro, la acumulación de habilidades a lo largo de los años me ha hecho más apto para el éxito que finalmente he ido acumulando. He aprendido a escribir bien, he aprendido a hablar bien, he aprendido a cuidar mi imagen, he aprendido a tratar siempre bien a todo el mundo, he aprendido a ser valiente, he aprendido a superar la idea del fracaso, he aprendido la habilidad de no andar todo el puñetero día preocupándome por lo que los demás pensarán de mí o lo que los demás llegarán a decir de mí. Me he hecho experto en el arte de la responsabilidad. He aprendido de números y de contabilidad. He dominado el hábito de la lectura intensiva. He acumulado muchísimo conocimiento y muchas cosas más, pero sobre todo, he desarrollado la habilidad de conocerme a mí y conocer a los demás, dejándome esta especie de suprahabilidad que considero que es conocer al ser humano, comprenderlo y entenderlo sin juzgarlo, para así poder averiguar cómo ayudarlo. ¿Cómo no iba todo esto a convertirme en un gran candidato al éxito? Obviamente podría no haber sucedido, podría simplemente no haber llegado. La vida siempre tiene callejuelas extrañas por las que no pasa la luz, ni tampoco la fortuna, eso está claro. Pero viéndolo con distancia y desde aquí, todo cuadra, todo cuadra. Y todo cuadra porque hice que fuese más probable que cuadrase. O como mínimo hice menos probable que me pudiese dar una buena hostia en la vida acumulando fracaso tras fracaso. Me pregunto alguna que otra vez qué nuevas habilidades podría acumular. Y me pregunto también el efecto que tendrían en un futuro hipotético. O me imagino qué futuro me gustaría tener y le asocio una serie de habilidades que hiciesen más probable que dicho futuro terminase apareciendo. Es un ejercicio, como lo llaman ahora, ¿no?, de ingeniería inversa, realmente maravilloso y muy, muy, muy efectivo. Ya como anécdota personal, en su día, hace ya un buen número de años, imaginé un futuro donde yo tenía ya varios libros publicados, además con una buena editorial, con una gran editorial si era posible. La conclusión fue sencilla. Me dije a mí mismo, pues tengo que aprender a escribir mejor. Entonces vi claro que lo que tenía que hacer era pues ponerme a practicar todos los días, escribir a diario, y también pues me decidí a ponerme a leer un montón de libros, pero muchos libros sobre teoría literaria. ¿Y qué pasó al cabo de unos años? Y no demasiados además, Pues que un día una de las editoriales más importantes del mundo me llamó para que escribiese un libro para ellos. El libro se llamó Nunca renuncies a ser feliz. Y hoy, a día de hoy, ya estoy inmerso en la escritura del segundo libro para la misma editorial. Si alguien me pregunta cómo ha llegado esto a suceder, yo solo puedo decir una cosa, que es que todo cuadra. Nada más. Nos vemos el lunes, seguro. Paz. Diario de Joan Gallardo, 18 de marzo de 2024. Querido diario, el pasado viernes estuve en una conferencia para emprendedores en Barcelona. La verdad es que nunca había estado en una de este estilo.
con música a tope, con luces, cañones de humo y demás. Yo, como introvertido natural, al ver estas cosas a veces pienso que me gustaría que me encantasen, porque de verdad que viendo cómo estaba la gente ahí absolutamente entregada, motivada y excitada, era una cosa realmente atrayente y daba mucho gusto ver tanta energía ahí acumulada y tanta ilusión, ¿no? Se lo estaban pasando en grande. Eso era una fiesta. No me pude quedar hasta el final del día porque tenía que coger un vuelo de vuelta a Mallorca, pero me habría encantado esperar a la salida, escondido tras algún coche, para ver las caras de la gente saliendo del recinto. Seguro que salieron levitando de ahí. Muchos critican este tipo de eventos y creo que solo se puede hacer si los miras únicamente desde tu punto de vista, desde tu preferencia, desde tus gustos personales. Yo hace mucho tiempo ya que no miro al mundo así. Hace tiempo que me quité las gafas, o mejor dicho, el velo de juzgar. Si te ayuda y es bueno para ti, ¿quién soy yo para decir que no sirve, verdad? Es que tenemos una tendencia que parece estar de moda, ¿no? A infantilizar y sobreproteger no se sabe bien de qué a los demás. Y es hasta cierto punto normal, ¿no? Estamos acostumbrados a que incluso desde los gobiernos se nos diga cómo tenemos que vivir y qué es bueno para nosotros y qué no lo es. Hay todos los puñeteros días una voz en el ambiente que dice: tú no sabes vivir, yo te diré cómo hacerlo. No comas esto, no bebas esto, no mires esto, no vayas aquí, no escuches esto, no hagas esto otro, etcétera, etcétera. Y yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Sabe vivir tan bien este que me dice cómo tengo que vivir bien? Bueno, que me desvío y además no me quiero enfadar. Hacia el final de mi participación en el evento, permitieron al público hacerme preguntas. Era un evento de emprendedores, pero no recuerdo que me preguntasen nada sobre emprendimiento, al menos no directa o exactamente. Me preguntaron sobre el estrés, sobre la organización personal, que es una forma diferente de preguntar sobre el estrés de nuevo, sobre la conciliación familiar y personal, sobre la felicidad, sobre el sentido, sobre la ambición, etc. Para mí es muy normal que esto pase. Aún recuerdo la vez que fui a dar una conferencia privada a los empleados de una multinacional para darles recursos sobre comunicación interpersonal y al final estuvimos hablando casi 2 horas sobre Dios. Esto pasa porque por muchas vueltas que le demos a la vida, siempre volvemos al mismo lugar, al sentido de la vida, al sentido de las cosas, al sentido de nuestra vida, al sentido de lo que hacemos en definitiva en nuestra vida y con nuestra vida. La idea que quise transmitir, aun a riesgo de no complacer la expectativa y quizá incluso la energía, es que el trabajo o el emprendimiento no puede ser la primera cosa en la vida de nadie, de nadie. Antes van muchas otras cosas. La familia, uno mismo, el tiempo, la energía, el sueño, Dios, si es que se cree en él. El trabajo es muy importante, al igual que el dinero, claro está, pero no puede ocupar la cúspide de la vida de nadie, porque no están hechas estas dos cosas para tapar los agujeros interiores más importantes de la vida. Los vacíos más importantes se cubren con las cosas más importantes, no hay más. No hay
dinero ni éxito profesional en el mundo que cubra el vacío que la felicidad debería llenar. No hay dinero ni éxito profesional en el mundo que cubra el vacío que la paz interior debería llenar. No hay dinero ni éxito profesional que pueda cubrir el vacío que debería llenar una vida vivida con sentido y significado. Y punto. Si tienes sed, no la saciarás comiéndote una bolsa de cortezas de cerdo. Da igual cuántas comas, da igual cuánto te llenes de eso. De hecho, si lo intentas así, solo harás más evidente la sed insoportable y no saciada que sientes y que empeora a cada caso, que empeora a cada bocado extra que das, que empeora cuanto más intentas llenarte de cosas que no son ese agua que necesitas para saciar esa sed. Supe cuando el evento había terminado por el aluvión de mensajes que comencé a recibir por la tarde. Todos esos mensajes me decían que les había hecho replantearse su relación con el trabajo. Otros, los que tenían hijos, me decían que habían ido corriendo a casa a abrazarlos y que les habían prometido que les dedicarían tiempo a diario, independientemente del trabajo pendiente que tuviesen. Lo primero sois vosotros, hijos míos. Así tiene que ser. Una vida sin prioridades es una vida desordenada. Y una vida desordenada es una vida caótica, sin sentido, sin paz dentro y sin felicidad. Aprender a vivir es tener claras las prioridades, saber qué es lo más importante para ti, respetarlo y vivir realmente por y para ello. No hay más truco, solo coherencia, solo sentido. Volví a casa reventado, con un dolor de pies, de espanto, pero feliz por haber ayudado, aunque fuese a una sola persona de las más de 400 que había en el evento, a vivir un poco mejor. Porque no hay mejor ni mayor éxito que vivir bien y ser feliz. Fin. Nada más. Nos vemos mañana, seguro. Paz. Diario de Joan Gallardo, 19 de marzo de 2024. Querido diario, ayer vi la película Relatos Salvajes. Hacía tiempo que quería verla y me encantó. Me ha parecido un peliculón genial, maravilloso y se lo recomiendo a cualquiera. Aquí tengo un problema con este tema, con el tema del cine, porque me encanta el cine, muchísimo. Pero me gusta más aún leer. Y claro, el momento para ver cine suele ser un momento en el que también se puede leer. Y por lo tanto, la lectura termina desplazando el cine 9 de cada 10 veces en mi vida. Así, de esta forma, solo veo cine si tengo la vista demasiado cansada para leer o si justo termino un libro por la noche y entre libro y libro veo una película. Y esto es justo lo que me pasó anoche. Terminé el libro que estaba leyendo sobre las 10 y dije, bueno, ahora paso de elegir un libro, me da un poco de pereza, así que me pongo una película. Y ahí llegó Relatos Salvajes. Yo de niño solía soñar que el tiempo en el colegio pasaba el triple de rápido y el resto del tiempo el triple de lento. Qué buena cosa sería esa, ¿eh? Joder. Soñaba, por ejemplo, que comenzaba a jugar a fútbol con los amigos en algún parque o en alguna plazoleta, que miraba la hora y eran las 5 de la tarde y al cabo de un buen rato volvía a mirar el reloj y seguían siendo las 5 de la tarde. Y entonces, en el sueño, me invadía una felicidad y una plenitud desmesurada, sin igual. Era de las mayores alegrías de mi vida, aunque fuese solo en los sueños. Entendí
en algún punto de aquella época que el problema era que pasaba en el colegio 6 o 7 horas, más las 2 horas de deberes y estudio que nunca hacía. Pero por otro lado, el tiempo para el ocio absoluto no superaba las 2, 3 o 4 horas restantes del tiempo disponible del día. Y a los adultos por lo general nos pasa algo parecido, ¿no? Trabajamos 8 o 10 horas, a lo que hay que añadir trayectos, duchas, comer, obligaciones, ir al baño, etcétera, etcétera. Y si nos quedan 2 o 3 horas buenas de tiempo libre, pues ya podemos darnos con un canto en los dientes, ¿eh? A mí eso, pues simplemente no me parece vida. Eso no es vida. Y lo pienso de verdad, ¿eh? Normal que deseemos que el tiempo corra más despacio, el triple de despacio, ya que tenemos 3 veces menos tiempo para las cosas que más nos gusta hacer, ¿no? Es algo que admito que me suele poner incluso de mala hostia. Y eso que yo me he configurado la vida muy bien, ahora, en los 40 casi. Esta es la época de mi vida que menos horas trabajaré. Y me encanta mi trabajo y lo que hago, pero por mucho que me pueda gustar, me sigue gustando mucho más mi vida fuera del trabajo. Estar con mi familia, pasear, leer, entrenar, escuchar música, escribir y, cómo no, ver películas también. Supongo que para todo el mundo es igual, pero no sé si todo el mundo se indigna con esto al ver que la mayoría de las personas tienen que trabajar 40 horas a la semana, casi 2000 horas al año, por un sueldo promedio que apenas te permite pagar el alquiler y la luz de un piso en un barrio cualquiera. A mí, sinceramente, esto me parece un chiste de mal gusto que nadie está terminando de hacer y de contar, y que parece estar contándose para siempre. O sea, el chiste, que es malo de por sí, se está alargando demasiado, tanto que parece que no tiene fin, ¿eh? Nadie se ríe, pero estamos obligados a escuchar el chiste hasta el final, e incluso a reírnos de él, aunque no tenga, con perdón, ni puta gracia. Y tanto odiamos en el fondo esto, tanto nos desagrada aunque neguemos la mayor, que nos vemos empujados a una salida hedonista, consumiendo más cosas, comprando más cosas, elevando el estilo de vida, sea cual sea el margen que tengamos para esto, y gastando el poco dinero que nos sobra, aunque sea solamente para dar sentido al sacrificio que se hace lejos del hogar todos los días. Si no gastamos, ¿para qué trabajamos, no? Eso solía decir un empleado que teníamos en el taller familiar, ahí en la tapicería. Pero hay que trabajar, y peor sería no tener trabajo y no poder así pagar un techo en el que vivir, bajo el que vivir y comida que poner sobre la mesa a nuestros hijos, ¿no? Sin embargo, y cuando me lo preguntan, suelo decir lo mismo siempre. Mi consejo es: trabaja y esfuérzate, pero no caigas en la trampa del consumismo, porque hará que no solo tengas que trabajar y esforzarte, sino que además tengas que autodestruirte trabajando. Hola, jefe, quiero hacer más horas extras porque me quiero comprar un coche nuevo, y tal y tal. Sé que todo está carísimo. Salir a comprar lo que sea te crea un complejo de Michael Douglas en un día de furia. Pero eso está más allá de lo que podemos controlar. Pero ese gasto innecesario, ese gasto superfluo, superficial, consumista y únicamente materialista, que solemos hacer, que va más allá de la comodidad para entrar en el terreno de lo capricho, ese gasto que representa un porcentaje mucho mayor del que todo el mundo piensa, ese gasto que se infravalora, ese gasto podría recortarse al mínimo y así, no digo que podamos cambiar de vida al completo, pero igual de pedir hacer más horas, podríamos pedir salir 1 hora antes todos los días.
no ir los viernes por la tarde al trabajo o buscar otro oficio, otra profesión que nos drene menos, que nos chupe menos la sangre. Cuanto menos necesitas, más libre eres. Punto. A mí me encantaría ser como un mechero, consumir lo mínimo posible para lo justo y preciso, y ya está. Y en ello estoy y me hace feliz ver ese progreso a la inversa. Soy un tipo barato, suelo decir. Mantenerme ahora cuesta mucho menos que mantenerme hace 15 años. Y espero encontrar ese punto mínimo, para necesitar lo mínimo posible. Y así poder ver cómo el tiempo corre a una velocidad agradable todo el tiempo, a una velocidad natural, a una velocidad justa, aceptada, sin resistencia. Recuerdo que de niño le decía a mi madre: no es justo que tenga que ir al colegio 9 meses y solo tenga 3 para no ir. Ella se reía, como quitándome la razón, pero con resignación, seguramente porque ella trabajaba 12 meses de 12. Las obligaciones, las facturas y el estilo de vida, eso es lo que marca la vida. Cuantas menos obligaciones, menos facturas que pagar y menor sea el estilo de vida, mejor, muchísimo mejor. Nada más. Nos vemos mañana, seguro. Paz. Diario de Joan Gallardo, 20 de marzo de 2024. Querido diario, en la entrada de ayer comencé hablando de la película Relatos Salvajes y terminé hablando del pérfido sistema sobre el que vivimos nuestras vidas. La cosa es que yo quería hablar sobre la película y no sobre lo otro, pero bueno, aquí estoy hoy para arreglarlo, ¿no? Y espero poder hablar sobre ella porque me parece que vale mucho la pena dedicarle un par de pensamientos, un par de palabras. La película cuenta 6 historias separadas entre sí, pero unidas por su ambiente más que por su temática exacta. En palabras del mismo director, dice lo siguiente: la difusa frontera, o sea, va la película sobre la difusa frontera que separa a la civilización de la barbarie, del vértigo de perder los estribos y del innegable placer de perder el control. Son una serie de relatos que toman situaciones conflictivas de la cotidianidad, esas a las que yo mismo he estado expuesto y que como ciudadanos comunes reprimimos tras medir el costo-beneficio de una acción, optando por ser menos impulsivos y no responder a las agresiones externas. Pues muy bien, caray, esto es lo que hizo el director de una forma bastante bien explicada y muy acertada, por cierto. La película es una película sobre la ética y la moral. Y es un poco como todas las películas. Es como la vez que me preguntaron, una persona me preguntó si le podía recomendar novelas existencialistas. Y yo le contesté todas lo son, ¿no? Cualquier cosa que vaya sobre el ser humano es una cuestión existencialista y también es algo que va sobre la ética y la moral. Y también sobre el bien y el mal. Y esto es lo que a mí más me queda después de ver Relatos Salvajes. Verla y ponerte de parte de la persona que finalmente pierde los estribos de los que hablaba el director y hace lo impensable que todos querríamos hacer es prácticamente... Es imposible no ver eso y empatizar con el protagonista, ¿no? Yo a medida que la iba viendo me daba cuenta de vez en cuando que estaba apretando el mando de la tele con muchísima fuerza y tensión. Es normal, es la tensión de fondo que cualquier persona que piense un poco siente todos los días de su vida observando el sistema en el que vive, ¿no? Las condiciones, las reglas del juego. Yo mismo en su día tenía accesos de ira y de rabia solo de pensar en la enorme cantidad, y con perdón, de hijos de puta que podía haber en cualquier momento dado en el mundo sin recibir su merecido. También me pasaba al ver cómo
Los precios subían sin parar, pero el poder adquisitivo de la gente no. O como cuando de repente de un mes para el otro la hipoteca te subía 300 euros de golpe, o como de un día para otro llenar el depósito de combustible del coche te costaba un 10% más. Así, sin aviso, sin más ni menos, ¿no? En esos momentos se me pasaban por la cabeza fantasías muy de estas que te da un poco de reparo contar, ¿no? Como de meterle fuego a algún edificio oficial o meterle 3 guantazos a político de turno, aunque no tuviese gran culpa de ello, pero sí por pertenecer a ese engranaje viciado, contaminado y absolutamente tóxico, pues porque sí. Y hay gente que un día deja de pensar en esas cosas, deja de fantasear y pasa a hacerlo. A veces son personas que no tienen nada que perder y eso, como decía Tyler Durden en el Club de la Lucha, les libera para actuar, ¿no? Otras veces, la mayoría, por desgracia, son personas que tienen algo que perder, pero, valga la redundancia, terminan perdiendo los estribos, actúan y terminan perdiendo más de lo que ganan con ello. Pero como he dicho antes, ¿quién no empatiza de alguna manera con esa persona que un día se le hinchan las pelotas y termina haciendo aquello que a todos se nos ha pasado alguna vez por la cabeza? En la película Relatos Salvajes, a uno de los protagonistas se le va la cosa de las manos y termina cometiendo una de esas cosas. Lo meten preso, pero termina convirtiéndose en una especie de héroe de la gente, ¿no? Una especie de mártir incluso, de esas causas por las que cuesta a veces luchar, como he dicho antes, por lo mucho que tenemos que perder. O incluso por lo poco que tenemos que perder, que es aún peor. Me recordó inmediatamente a la película de culto, pero con mayúsculas, de culto de verdad, Un día de furia, de Michael Douglas. ¿Quién que haya visto la película no ha sentido comprender y apoyar incluso al protagonista? Lo hacemos porque sabemos que somos en el fondo iguales que ellos, pero que hay una diferencia entre ellos y nosotros. Hay unas pocas diferencias, pero que son realmente grandes. Y esas diferencias son las pelotas para hacerlo, el no tener nada que perder, absolutamente nada que perder, o sufrir un acceso salvaje de locura, pero de locura razonable y explicable. Sea como sea, parecemos abocados a la resignación. La resignación como sinónimo de cordura, supongo, que no lo sé tampoco. Decía Fernando Pessoa que la resignación es cosa de fuertes, y algo de razón tenía en ello. Sin embargo, cuando sabemos de alguien que se ha saltado ese paso y ha hecho lo que todos querríamos hacer alguna vez, aunque solo sean fantasías, nos seduce la necesidad de darle las gracias. Y si no te sale, es que no tienes dignidad ni valor. Punto. Porque si no, pasa como en el típico vídeo que hemos visto 1.000.000 de veces, donde se ve a una persona que acaba de pillar a un ladrón en su casa o a alguien que se ha sobrepasado con alguna chiquilla. Y entonces ese repentino, nuevo y urbano justiciero le da la del pulpo al criminal, ¿no? Le da una buena mano de leches, le da un correctivo de los de antaño y siempre aparece la típica y detestable persona diciendo algo como déjalo, pobrecillo, déjalo, pobrecillo. Hostias, de verdad que a mis ojos estos son peores que esos criminales. Y eso que yo, como cristiano, sé que no debería tomarme la justicia por mi mano y que debería parecerme mal que otros lo hiciesen y que la justicia de Dios es mejor y más fuerte que la que nosotros podemos poner aquí. Es como lo que dice la Biblia en Romanos 12:19, ¿no? Cuando dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Y ello acato, y no solo acato, sino que confío en ello al 100%, pero joder, no estaría mal que los que se encargan de la justicia aquí
hiciesen mejor su trabajo, para que la gente buena no tuviese que estar pensando cada poco que falta justicia por hacer en este mundo. Nada más. Nos vemos mañana, seguro. Paz. Diario de Joan Gallardo, 21 de marzo de 2024. Querido diario, ayer estaba consultando el libro Más allá del orden de Jordan Peterson, algo así como la secuela del libro, famosísimo libro de 12 reglas para vivir. Yo en todos los libros que leo escribo en la primera página la fecha en la que empiezo a leer el libro y cuando termino la fecha en la que lo he terminado. Y al final, en la última página, escribo una pequeña reseña para mis hijos, que son los que al fin y al cabo van a heredar mi biblioteca, ¿no? Entonces he observado que leí por primera vez este libro, Más allá del orden, hace 3 años, justo 3 años ahora. 3 años y unos cuantos días. Alucino. Creo que no quiero ni saber cuánto hace entonces que leí por primera vez 12 reglas para vivir. Y es que de todas las cosas que me impresionan en la vida, creo que la que más me sigue impresionando es lo rápido que parece pasar el tiempo. Y sé que es la frase hecha posiblemente más repetida, pero quizá es así porque es una frase terriblemente cierta, ¿no? Bueno, la cosa es que estaba navegando por la regla número 5, la que se titula No hagas lo que aborreces. Y caray, es un capítulo, esta regla, esta que está llena de perlas, ¿eh? Es como una especie de greatest hits mental de Jordan Peterson. Por ejemplo, en la página 193 dice: en muchas ocasiones te van a descartar para puestos para los que sí estás cualificado, pero pocas veces será algo personal. En esta última parte está el meollo de la cuestión. Pocas veces será algo personal. Qué cierto y acertado me parece esto. Y sobre esto quiero hablar hoy. Me he acordado de cuando yo jugaba a fútbol. Yo era de los buenos. Sí, es cierto que jugaba en un equipo hecho de retales, no demasiado bueno, pero de entre lo malos que éramos, yo era de los mejores. Jugaba siempre. Incluso un año me hicieron capitán, muy a mi pesar, porque no quería serlo. Sobre todo porque me dijeron que el capitán no podía pelearse con los árbitros, cosa que me gustaba tanto como el mismísimo jugar a fútbol. La cosa es que un año cambiaron al entrenador que habíamos tenido los últimos 3 y trajeron a uno que no me conocía de absolutamente nada y que no me había visto jugar nunca. Yo tardé bastante en dar el estirón típico de la adolescencia y para esa época yo era aún uno de los más bajitos y por eso comencé chupando mucho banquillo. Jugué muy poco en los primeros tiempos de esa temporada. Era la primera vez en muchísimo tiempo que me pasaba algo así. Y me daba una rabia del carajo. Yo solía pensar, si este tío supiese cómo juego, no me pondría en el banquillo, no me pondría de suplente. Mi enfado, que era enorme, se tradujo en malos entrenamientos y en una mala actitud que el entrenador además debía notar con toda seguridad. Yo procuraba mirarlo con todo el asco del mundo, procurando también que se notase el odio que le tenía, ¿no? Un día, tras un partido en el que no jugué ni un solo minuto, me fui llorando de ahí, del campo. Y a la salida me crucé con mi exentrenador. Él se detuvo y me preguntó que qué me pasaba, que por qué estaba así. Yo se lo conté y él, que siempre había tenido un trato muy paternalista conmigo, que era bueno además, se puso a reír y me dijo: Juanito, es nuevo el entrenador, no te conoce. Pone a los que ya conoce o a los que le han dado mejor espina a simple vista. No te lo tomes a pecho, no tiene nada contra ti, seguro. En cuanto vea lo bueno que eres te pondrá. No gana nada perdiendo. No te lo tomes personalmente porque te estarías equivocando. Y luego me dijo:
ponte en su lugar y luego dedícate a hacer tu parte y punto. Aquello me abrió muchísimo los ojos. Entendí que no era el centro del universo de la vida de ese entrenador y tampoco era el centro del universo del mundo de ese equipo. Me di cuenta de que quizá yo pensaba más en él que él en mí, que lo que para mí era un problema seguramente para él tan siquiera existía tal problema. De repente me sentí sin argumentos y por lo tanto sin motivos para estar tan enfadado, tan indignado. La verdad es que me sentí también un poco invisible, un poco pequeño, y me sentí poco importante. Había dejado de ser el personaje principal de esa película. Pero curiosamente, aquello me hizo sentir bien, ya que toda la presión se marchó de golpe. Y es que no salen las cuentas, ¿eh? Yo veo más víctimas que verdugos. Esto quiere decir que hay muchas víctimas autocreadas, como me autocreé yo ese papel de víctima. Y también hay más personajes principales que películas en el mundo. ¿Qué acabó pasando aquel año? Cambié mi actitud. Me esforcé para ser detectable por mi entrenador y terminó detectándome. Comencé con un partido de titular, que jugué muy bien, me esforcé muchísimo, lo hice lo mejor que pude. Y luego jugué otro, y después otro, y otro, y otro, y terminé jugándolo todo toda la temporada. Un día, el entrenador vino y me pidió disculpas por no haber visto antes lo bueno que era. A mí se me cayeron las lágrimas, porque me había costado muchísimo que me reconociese y me había esforzado mucho, mucho, mucho. Tuve la sensación de que había tenido que hacer más de lo necesario para tener ese premio. Pero aún así, pues había valido la pena, ¿no? Él me dijo, lo siento mucho, yo era nuevo, no os conocía y puse a los que vi más fuertes y grandes. No tenía nada en tu contra, ni muchísimo menos. Mi exentrenador entonces tenía razón, ¿eh? Rara vez los rechazos son algo personal. Nunca tomamos decisiones plenamente racionales porque nunca tenemos toda la información. Y si la tuviésemos tampoco podríamos confiar en que la estamos entendiendo completamente. Luego está el tiempo, las prisas, esa fuerza que nos deja en el mundo muchas veces de las primeras impresiones, de las decisiones que se tienen que tomar rápido, ¿no? Es como el típico diálogo, la típica conversación, ¿no? De si me conocieses un poco más, a lo mejor te acabarías enamorando de mí. A lo que te contestan, te contestarían con total sinceridad si pudiese ser algo como puede ser, pero no tengo tiempo para descubrir si sería así o no. No puedo ir haciendo eso con todas las personas del mundo. No da tiempo. Es bastante razonable, ¿eh? Más razonable que justo quizá, pero así funcionan las cosas. Qué bonita es la humildad, que evita que te tomes las cosas demasiado en serio. Qué bonito es no tomarse excesivamente en serio a uno mismo. Y qué liberación ser solo, como decía aquel, una brizna de hierba más en el mundo, interactuando con otras briznas de hierba del mundo. No es nada personal, así es la vida. Nada más, nos vemos el lunes, seguro. Paz. Diario de Joan Gallardo, 25 de marzo de 2024. Querido diario, hace apenas unos días me preguntaron en mi newsletter por el poder de la escritura como método para aliviar el alma, decía la persona que me lo preguntaba, ¿no? Leeré ahora el artículo tal cual lo mandé, porque me han hecho saber decenas de personas de lo mucho que les ha servido y empujado a comenzar con este precioso hábito. Me parece algo demasiado bueno como para no compartirlo en abierto. El correo decía aquí, la pregunta era: hola Joan, te he escuchado hablar muchas veces sobre el poder de escribir sobre uno mismo y sobre esas cosas que nos suceden y que nos quitan la paz. ¿De verdad ayuda tanto? Quiero decir, si lo dices tú me lo creo, pero porque confío en ti al 100%, pero sería genial leerte algo más
sobre este tema. Muchas gracias. Y yo respondí: vaya si ayuda. Es de largo la mejor herramienta de la que disponemos de cara a la resolución de problemas, el avance en cuanto al autoconocimiento y la única forma de elaborar pensamientos largos y profundos. Para que te hagas una idea del valor que le doy, cada semana mando ejercicios de escritura a mis clientes de la mentoría grupal y ellos mismos no salen de su asombro al ver lo lejos y profundo que llegan en dichos ejercicios. Prueba esto. Intenta multiplicar mentalmente 3 por 8. No te ha costado, espero. Son 24. Muy bien. Ahora intenta multiplicar mentalmente 383 por 192. Seguramente has pensado, imposible. Y bueno, no es imposible, pero sí muy difícil si no estás acostumbrada al cálculo mental. Pero sigamos. Ahora coge papel y boli y haz ahí la multiplicación. Verás que es mucho más fácil. Son 73.536, por si te lo preguntas. ¿Cuánto más difícil es una operación matemática así, de tercero de primaria, que un problema real de tu vida? Supongo que nada. Supongo que tienes problemas más complicados que una multiplicación de 3 cifras. Entonces, ¿no te parece muy optimista querer resolverlo mentalmente? Al escribir, la mente se aquieta, se ralentiza, al menos hasta que paras de escribir, y eso es mucho. Además, es casi imposible perder el hilo de lo que piensas y has pensado si lo tienes escrito. Puedes volver fácilmente sobre tus pasos, cosa complicada al hacerlo mentalmente. Por último, pero entre muchas otras cosas, escribir te ofrece la posibilidad de observar con más distancia tus pensamientos, lo cual siempre es bueno para no caer en la sobreidentificación con el pensamiento. Y esto apacigua mucho la introspección. Y otra cosa muy relevante. Cuanto más escribes, mejor escribes. Usas palabras de una forma más certera y elaboras frases de una forma más profunda. Y esto es igual a pensar y razonar mejor. Aquí terminaba el correo, ¿no? Hace bastante tiempo leí a un escritor decir que él escribía libros para aprender sobre sí mismo y para conseguir entender mejor el tema sobre el que escribía. Lamento muchísimo no poder recordar quién era, porque me parece de una lucidez y de una humildad, además, extrema. Estoy muy de acuerdo con él. Escribir es para mí, y sin lugar a dudas, la mejor herramienta para el autoconocimiento que existe. Y punto. Creo que siempre hay, por otra parte, alguien en la Tierra, en cualquier momento, lamentando no haber comenzado un diario personal de niño. Yo lo lamento, ¿eh? Me encantaría de verdad tener ese registro y poder leer a mi yo de los 8 años o de los 14, no sé, algo así, y poder recordar de esa forma sin caer además en riesgo de desdibujar el pasado, pues las situaciones y las circunstancias y las fechas clave que a día de hoy recuerdo, pero que seguramente lo recuerdo de una forma emborronada, desdibujada. No sé, quizá casi a mis 40 años esté aún a tiempo de comenzar uno para leerme a los 80, si es que llego, que ya veremos. Tampoco tengo dudas de que la escritura es el mejor remedio contra ese rumiar inespecífico, sin dirección e infructífero, a lo que muchas personas llaman hoy en día pensar. Lo veo mucho en mi despacho cuando alguien me dice algo como: Joan, es que no puedo dejar de pensar en este problema. Yo sé que no es que estén pensando en el problema, ni mucho menos en la solución. Lo que están haciendo es orbitar el problema, darle vueltas, manosearlo,
marear la perdiz, en definitiva. La escritura bloquea de golpe este mal hábito que desgasta tanto la energía de quien lo sufre. Y para terminar, cuando mando a mis clientes ejercicios de escritura, les digo que los lean siempre al cabo mínimo de un par de días, sobre todo para que terminen de tomar esa distancia y además el escrito coja aire. Que no sea una cosa inmediata, que recuerdes tú lo que habías escrito ahí, en definitiva. Tras esos días, al acudir a sus propios escritos, mis clientes se impresionan de la profundidad de los pensamientos que están ahí reflejados. Esto lo he escrito yo, dicen, wow. Me pasa a mí con mis páginas matutinas. Yo tengo blogs y blogs de las páginas matutinas que aprendí a hacer de la mano de Julia Cameron. Y a veces cojo los más antiguos, ¿no? Que haga al menos un par de años que están escritos. Y me pongo a leerlos y me cuesta reconocerme. Veo cosas muy geniales, muy, muy lúcidas. Y me impresiona. Me impresiona, digo, madre mía, esto lo he escrito yo. Joder, ya podría escribir siempre así. Y también me pasa con algunos pensamientos más dolientes, ¿no? O a lo mejor más pesimistas que veo ahí, que tampoco me los reconozco. Y digo, joder, sí que estaba pesimista ese día, ¿no? Yo ya no pienso esto y es fácil ver cómo a través de la observación de esos pensamientos escritos, cómo el pensamiento puede cambiar y que la sobreidentificación con el pensamiento pues es un poquito absurda, ¿no? También tengo que explicar que normalmente los ejercicios de escritura que mando tienen un fin. Los mando junto con un fin. Les digo, por ejemplo, que hay que buscar la verdad de X asunto o que hay que buscar la solución a X problema. Y eso es algo que rara vez se hace cuando pensamos. Casi nunca decimos algo como, venga, va, me voy a sentar ahí en la butaquita y voy a pensar una hora a ver si se me ocurre cómo podría hacer que mi vida fuese mejor en el plano económico, ¿no? O que fuese mejor en el plano sentimental. No hacemos eso casi nunca. Le damos vueltas a la cabeza y ya está. Y de esa falta de dirección, esta falta de resolutividad. No hay más. Así que, nada, a escribir se ha dicho. Nos vemos mañana, seguro. Paz. Diario de Joan Gallardo, 26 de marzo de 2024. Querido diario, estoy leyendo el libro del gran Miguel Delibes, 5 horas con Mario. Una obra de culto dentro de la literatura española y no es para menos porque es una novela maravillosa. Al menos claro está en lo que llevo leído, que es un poquito más de la mitad. En la novela tenemos sobre todo a Mario, un hombre que muere de forma precipitada, de forma precoz, con 49 años. Por un lado, y a su esposa Carmen Omenchu, que vela su cadáver durante 5 horas en las que de momento y por la altura de la novela en la que estoy, le lee la cartilla como para quedarse a gusto, vamos. Conociendo a Delibes, me huelo que esto no va a ser así durante toda la novela, y ya puedo intuir más o menos cómo va a terminar la cosa, ya lo contaré por aquí mañana. Pero de momento las páginas se van llenando de reproches y más reproches hasta el punto de pensar que ambos están bastante mejor así, ¿eh? Ella sin Mario y él muerto, porque menuda turra le está dando la buena de Menchu, ¿eh? Como para morirse del repaso. Es tanto lo que la mujer le dice que se me hace difícil pensar que sea buenamente humano quedarse con tanta porquería adentro. ¿Cómo se puede pensar tan siquiera en ser feliz con tanto veneno guardado? Yo creo que simplemente no se puede. Sin embargo, demasiadas veces nos callamos cosas que quizás sería mejor decir. ¿A qué le tenemos miedo exactamente? ¿A arrepentirnos de decirlo o a la reacción del otro al escucharlo? Nos paramos a pensar lo que queremos conseguir callando ciertas cosas. Hemos hecho bien la suma y la resta posterior.
y nos paramos a pensar lo que queremos conseguir diciendo ciertas otras cosas. Lo hemos calculado bien antes. Es algo delicado y puede que no sea sencillo tan siquiera. Yo recuerdo algo que me dijo Sam una vez, en una situación similar en la que no me decidía entre decirle algo que llevaba adentro a una persona cercana a mí, a un amigo o no. Sam, muy pragmático y certero como era él, me dijo: Johnny, si es necesario decirlo, dilo. Si no es necesario decirlo, cállatelo. Pero no marees, no te quedes a la mitad de nada, nunca. En mi caso, pues, como decía, era un asunto con un amigo quien había metido la pata conmigo. Nos seguíamos viendo y quedando, pero yo sentía que seguíamos haciéndolo de forma artificial solo porque simplemente yo no sacaba el tema y ya está, ¿no? Pensaba, si le hablo de esto, si saco el tema, acabaremos como amigos, o sea, romperemos nuestra amistad. Entonces me di cuenta de algo malo, ¿no? Que era de que el silencio, en forma además de semi-mentira, era lo único que permitía que nuestra relación de amistad siguiese adelante. No es que el silencio fuese una mentira, pero hacía las veces, ¿no?, de mentira. Ese silencio provocaba que se pudiese estar dando una relación falsa. Y eso no me dejaba tranquilo. Ese día, el de la charla con Sam, nos paramos, como hacíamos bastantes veces, a tomar un café en un bar del puerto. Llovía un montón, como casi siempre, y es curioso, por cierto, porque en Mallorca llueve poquísimo, y sin embargo tengo en mi memoria el recuerdo de que cuando trabajaba con Sam llovía 9 de cada 10 días. Bueno, estaba contando que nos paramos a tomar un café. Me fijé que un par de mesas a nuestra izquierda había un señor bastante mayor jugando una partida de ajedrez contra sí mismo. Estaba sentado ahí, con su café con leche de tazón bastante grande, que humeaba, que daba miedo, debía estar ardiendo ese café con leche, y con el tablero dispuesto frente a él, con todas las piezas. Ya había derrotado algunos caballos y algunos alfiles, y movía él tanto blancas como negras. Debía estar entrenando, supuse. La cuestión es que me puse a pensar en el juego, que me encanta, y en lo exigente que es en cuanto a las jugadas que se pueden hacer cada vez y las que se pueden desarrollar a partir de cada movimiento. Tiempo después, leería que el número de posiciones diferentes posibles después de solo 10 movimientos tras empezar la partida es de 165 cuatrillones y medio. De locos. Es un juego maravilloso, me ha fascinado siempre. Volviendo al bar y al café y al ajedrez, me puse a pensar que yo realmente solo tenía 2 jugadas posibles: hablar con mi amigo o callarme. Así lo único que tenía que hacer era prever qué jugadas se desarrollarían a partir de esas 2 y observar si estaban alineadas con mi objetivo, el cual no me había tan siquiera parado a preguntarme específicamente. Y esa era toda la cuestión. O sea, tenía 2 posibilidades, 2 movimientos disponibles, y solo tenía que averiguar la concatenación de eventos posteriores, ¿no? Causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Y ver si alguna de ellas pues estaba dentro de mi preferencia, de mi deseo con la situación final. Pero claro, no me lo había preguntado, qué era lo que yo realmente quería. Así que me puse a pensar en ello. Lo primero que confirmé era que si quería mantener la amistad con mi amigo, yo quería seguir siendo amigo suyo, pero no a base de imponer un silencio que escondiese un tema que no consideraba justo callarme. El segundo punto al que llegué fue que si nuestra amistad era buena y fuerte, no era bueno que ninguno de los dos anduviese fastidiado por algo que podría aclarar con el otro con una simple conversación, por muy difícil que pudiese llegar a ser o incómoda. Y el tercer punto que alcancé vino a decirme que si no podía hablar con mi amigo de ciertos problemas entre los dos, es que quizá nuestra amistad no era tan importante como creíamos, ni tenía los fundamentos necesarios. Para finalizar, vi claro que no quería hablar con él para reprocharle nada ni para resarcir una supuesta posición de ofendido.
ni mucho menos. Yo quería hablar con él porque quería tener una buena amistad con él o no tener ninguna en absoluto. No quería, como me había dicho Sam ese mismo día, quedarme a la mitad de nada. Así que así hice. El fin de semana siguiente me fui a hablar con él. Le dije, tenemos que hablar de un tema, ¿no? Y por la cara que puso, se ve que él ya sabía de qué iba la historia. Ahora, para cerrar el capítulo de hoy, quedaría aquí de puta madre decir que la cosa fue genial y que lo aclaramos todo y que hoy en día seguimos siendo amigos, pero no fue así. Nada más sacar el tema, comenzamos a discutir cada vez más y por su parte de una forma bastante grosera. Y yo, por la mala leche que he tenido siempre y por la edad testosteronal en la que me encontraba, respondí con bastante agresividad. No llegamos a las manos de milagro. Pero me fui a casa, formas aparte, con la sensación de que había hecho lo adecuado. Era necesario decirlo y lo dije. Luego ya fue solo una cuestión de soportar la verdad de las cosas y las consecuencias de mis actos. Punto, no hay más. Nos vemos mañana, seguro. Paz. Diario de Joan Gallardo, 27 de marzo de 2024. Querido diario, ayer no pude terminar el libro de Delibes 5 horas con Mario. Me quedé dormido leyendo. No falla, ¿eh? A poco que me tumbe leyendo, me quedo frito. Es una de las pocas envidias sanas de mi vida, ¿eh? El saber que hay personas que se meten en la cama al final del día y leen ahí un buen rato hasta que, según dicen, les entra el sueño y luego dejan el libro, pum, y se quedan dormiditas. Yo cuando lo he probado no he pasado de la primera página cuando ya me he quedado sopa, cuando ya me he quedado completamente dormido. Me encantaría poder estar 2 horas leyendo así, sobre todo en invierno u otoño, ¿no? Me imagino ahí sepultado por mantas, ligeramente recostado, con un par de cojines en la espalda, con las gafas puestas, con una luz cálida y amable al lado, una buena novela y leyendo mientras escucho llover fuera y el viento, ¿no? Joder, pues tendrá que ser que lo disfrute solo en mi imaginación, porque en el mundo real sería aún más breve la cosa, ¿no? Sería un momentito. En fin, no se puede tener todo en la vida, ¿eh? Ni cosas así. Y no es que me quede dormido porque el libro en cuestión sea aburrido o no, o porque llegue demasiado cansado a la noche, es porque me relajo hasta la pérdida literal del conocimiento. Me imagino que eso bien puede darle envidia a algunas personas, ¿no? Esa facilidad para quedarme dormido que tengo desde hace 20 años. Me doy cuenta, diciendo esto, de que hago muchas cosas que me relajan y que me ponen tranquilo cada día. Doy paseos, leo un montón, escribo, escucho música, medito, me tomo un café mirando el cielo, busco el silencio, etcétera, todos los días. Todos los días hago mucho de estas cosas. No me gusta estresarme nada, nada, y lo evito como evito al diablo. Hace mucho tiempo, sin embargo, presumía de lo mucho que trabajaba, queriendo decir que trabajaba muchas horas. Ahora y desde hace unos años evito hacerlo y decirlo también. Ya no me observo un mérito especial en eso, ni tan siquiera media épica, ni un atisbo de épica. Ahora lo que quiero es trabajar lo justo y ni un poco más. Ahora mi búsqueda reside en cómo ganar lo mismo trabajando menos o, mejor aún, cómo ganar un poco menos trabajando mucho menos. Eso sería lo ideal para mí. Pero la verdad es que a veces, muy de vez en cuando, siento cierto estrés, irónicamente por pensar en el día de mañana, en si debería trabajar más horas ahora, ¿no? Hacer acopio de más, coger un cliente o dos más, meterme en uno de los múltiples proyectos en los que me ofrecen enrolarme cada 2 por 3, o si hacer crecer más mi empresa contratando a más gente, ¿eh? Pero la verdad es que si eso me provoca un poco de estrés, me estreso más aún con solo de pensar en hacer estas cosas. En ese punto, cuando me pasa esto, pienso en Dios inmediatamente. Sí, en Dios. Y deposito mi confianza en Él, recordando lo que dice la Biblia
en Mateo capítulo 6, versículos del 26 al 33, cuando dice: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Wow! Da igual las veces que lea esto, me impacta como la primera. Y será así hasta que me muera, seguro. Buscar a Dios primero y todo lo demás llegará solo, ¿eh? Todo lo demás que tenga realmente que venir, que ahí está la cosa. Yo suelo pedirle a Dios que no me permita conseguir cosas que quiero y que pueden no ser buenas para mí. Le pido básicamente que me proteja de mí mismo. Y sé que cuando estoy junto a Él estoy a salvo sobre todo de mi vanidad que me llevaría a trabajar más horas para demostrar lo sacrificado que soy, ¿no? A salvo de la codicia, que me llevaría a pensar más en el dinero con tal de acumular bienes vacíos. Y a salvo de la ceguera, que no me permitiría ver que las cosas más importantes de mi vida, Dios, la familia, la naturaleza, la amistad, el arte, necesitan de tiempo, un tiempo que no suele existir para aquel que trabaja y se afana demasiado. Hace tiempo escribí un cuento, una historia que me gustó muchísimo escribir y que ha ayudado a muchos de mis clientes, a mucha gente, con el paso del tiempo. Nunca la he hecho pública, pero la haré pública ahora. Dice así: había una vez un hombre que se quedó tirado en medio de un desierto, sin más agua que la que llevaba en una pequeña cantimplora y sin nada que comer. Estuvo andando 10 días, dosificándose el agua, pero sin nada más que poder echarse a la boca. El 10º día encontró un pueblo y en él había una posada. En su bolsa llevaba dinero de sobra, un dinero que creyó no poder llegar a usar nunca. Así que ahí pidió comida y bebida como para llenar 3 mesas. Y así comió y bebió hasta llenarse. Cuando ya no quedó nada en los platos, llamó al camarero y le dijo: traiga lo mismo otra vez, por favor. Y así hizo el camarero. Entonces, el protagonista de esta historia volvió a comer hasta terminárselo todo. Al acabar, llamó al camarero y le dijo: traiga lo mismo otra vez. Y el camarero obedeció. Al servírselo, el protagonista comió y comió hasta que lo terminó todo de nuevo. Al hacerlo, llamó al camarero. El camarero, atónito, pensó: ahora ya está, ahora terminará. Pero no fue así y le volvieron a pedir traer un pedido igual que los anteriores. El camarero, que no podía más de la curiosidad y del asombro, le dijo: ¿pero de verdad sigue teniendo hambre, señor? Y el otro le dijo: no, no tengo nada de hambre. Estoy comiendo así por si un día vuelvo a pasar hambre. Nos vemos el martes que viene, que llega ya la Semana Santa y a ella me debo. Que Dios te bendiga, que Dios os bendiga a todos. Paz.